más frecuencia escuchamos en los medios de comunicación información acerca del cambio climático, pero lo que pocas veces nos dicen es que el cambio climático es el colapso del modelo económico que sostiene a la humanidad. El cambio climático no es una crisis ambiental, es una crisis humana y es una de las mayores crisis a las que nuestra civilización se ha visto enfrentada. Esa crisis es causada por un modelo económico basado en la extracción indolente de la naturaleza y la explotación de muchos seres humanos. La ciencia nos ha demostrado cada vez con evidencia más contundente de que las actividades antrópicas han cambiado la composición química de la atmósfera. La ha cambiado tanto a niveles que no vemos hace 2 millones de años, cuando el Homo sapiens habitaba la faz de la Tierra. O sea, somos los primeros seres humanos que respiramos aire con las condiciones que estamos respirando en este momento. Eso ha generado un calentamiento del planeta, un aumento del orden de 1 grado centígrado de temperatura respecto a niveles preindustriales, que es el momento cero de esta historia, cuando el ser humano tuvo acceso a los pozos petroleros hace más o menos 2 siglos. Y lo que de ahí en adelante ha ocurrido es que hemos tenido entonces derretimiento de las capas de hielo, casquetes polares, glaciares, y eso ha aumentado el nivel del mar en todo el planeta. Poblaciones insulares, por ejemplo, como Providencia, o como muchos otros países e islas que están en este momento ante graves riesgos por aumento en el nivel del mar y que se ven ante el riesgo cada vez más latente de verse sumergidas en las profundidades del océano. Con los aumentos de temperatura también hemos cambiado el ciclo hidrológico. Cada vez es más frecuente que ocurran incendios forestales, por ejemplo, lo que pasó este año 2020. Empezamos con incendios forestales en Australia, después tuvimos a Siberia, pleno círculo polar ártico, con temperaturas por encima de 35 grados centígrados por lo largo de varias semanas. Eso liberó tanto gas de efecto invernadero como lo que libera España en un solo año. Vimos también el Amazonas arder. Hemos visto incendios forestales a lo largo de todo el planeta. Las olas de calor, las sequías, pero por otro lado también las tormentas, las inundaciones. Recordemos el huracán Iota hace apenas pocos días, que dejó a San Andrés y Providencia en una crisis humanitaria. Son las poblaciones más vulnerables las que están viendo las peores consecuencias del cambio climático. El cambio climático no es un futuro distópico, no es un futuro apocalíptico, es la realidad que tenemos, pero podemos cambiarla. Es por eso que desde las Naciones Unidas se ha planteado el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París lo que busca es que las temperaturas del planeta no aumenten por encima de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. En la medida de lo posible que esas temperaturas no aumenten por encima de 1,5 grados. Si seguimos como vamos, esas temperaturas van a llegar a 4 grados centígrados para finales de siglo. Si los distintos países del mundo cumplen lo que hasta el momento se han comprometido a hacer en el Acuerdo de París, esas temperaturas pueden llegar a 3 grados centígrados. Conclusión, estamos muy lejos del punto al que queremos llegar y ese punto al que queremos llegar no es un punto que es arbitrario. Cada día las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan más. ¿Qué puede pasar si aumentamos temperaturas por encima de 2 grados centígrados? Colapso de muchos ecosistemas. Ya la ciencia nos habla de la sexta extinción, de la pérdida de 1 millón de especies a nivel planetario. Tenemos desertificación, zonas que se nos están haciendo más áridas y son zonas que actualmente son áridas. Para poner un ejemplo, el norte de África o Siria, un país expuesto a un conflicto geopolítico desde hace muchos años, donde las personas han tenido que emigrar a otras regiones. También sabemos que está terminándose la vegetación, que tenemos pérdidas de ecosistemas, que tenemos incendios forestales que ocurren por todo el planeta. Finalmente, lo que está ocurriendo es que estamos poniendo en jaque la seguridad alimentaria del planeta. El asunto es que ese jaque puede ser jaque mate para muchas poblaciones. Son las poblaciones más vulnerables las que están viéndose afectadas por este fenómeno, pero en la medida en la que aumentan las temperaturas no van a ser solo las poblaciones más vulnerables. Vamos a ser tú, voy a ser yo. Vamos a estar expuestos a olas de calor, vamos a estar expuestos a estrés hídrico, por falta de agua, pero también por exceso de agua, a fallas en la producción energética, a colapsos en la producción de alimentos, a degradación de hábitat. Finalmente, lo que está ocurriendo es que está en colapso nuestra existencia. El planeta Tierra va a seguir girando alrededor del Sol y habrá otras especies y encontrará una manera de equilibrarse. Es la especie humana la que está particularmente en peligro. Cuando pensamos los distintos elementos que han conjurado esta crisis, vemos que la alimentación está en el centro de ella. Somos más de 7.000 millones de personas que nos tenemos que alimentar.
Lo que es irónico y triste en medio de todo esto es que ese duplicar la producción de alimentos a nivel global no ha significado que todos los seres humanos tengamos de manera igualitaria y justa acceso al alimento. Todavía sigue habiendo hambruna, todavía seguimos teniendo poblaciones que mueren de hambre. Es por esto que la alimentación se nos vuelve un punto central del problema, pero también un punto central de la solución. La ciencia nos muestra que si no cambiamos la manera en la que nos alimentamos los 7.000 millones de habitantes que habitamos el planeta, y si no cambiamos el sistema productivo de alimentos de manera radical, no vamos a poder cumplir con lo que tenemos pactado en el Acuerdo de París. Y ese número no es solamente un número caprichoso, finalmente es la existencia de la especie humana la que está en riesgo en la manera en la que la conocemos en este momento. El suelo que tenemos actualmente tiene las condiciones suficientes para sostener estos 7.000 millones de habitantes, pero con condiciones distintas. Necesitamos una transición distinta a partir de la alimentación. Podemos pensar y elegir qué comemos, ese es un acto personal, ese es un acto individual. No necesitamos que los demás nos digan qué debemos comer. Muchos estudios nos muestran que el consumo intensivo de carne, sobre todo carne de ganado, es parte del problema. ¿Por qué no pensamos en reducir esos consumos? ¿Por qué no pensamos en abrir la nevera, por ejemplo, y ver qué es lo que hay ahí? ¿Cómo llegó ese producto a mi nevera? ¿Cómo llegó a mi mesa? ¿Cuáles son las emisiones asociadas a eso? Solo nos podemos informar. Eso es otro punto fundamental. Necesitamos vencer lo que típicamente los medios de comunicación y las redes sociales nos muestran. Hay mucha información confiable a la que podemos acceder y tenemos que hacerlo. Es parte de nuestra obligación. Tenemos que pensar entonces en que las soluciones al cambio climático son colectivas sin lugar a dudas, pero lo colectivo ha fallado, la voluntad política ha fallado, pero la voluntad individual también puede ser transformadora. Necesitamos distintas áreas del conocimiento. Para resolver el cambio climático no debemos depender de un único héroe de Hollywood, como nos han mostrado en las películas, que solo con su conocimiento nos puede salvar. Todos podemos ser héroes y heroínas que aportamos a esta solución. Los saberes científicos, como los conocemos, pero también los saberes originarios. También los saberes populares, personas que conocen su territorio, que no han perdido su vínculo con el territorio, como la mayoría de habitantes que estamos asentados en regiones citadinas. Tenemos que pensar en ese diálogo de saberes a partir de muchísimas estrategias. Necesitamos empatía, restaurar esos lazos de solidaridad con los demás seres humanos. Esta crisis, esta emergencia climática es la traducción o una de las tantas traducciones en el sistema físico de esa falta de empatía. Necesitamos también pensar en nuestros actos individuales y por tanto necesitamos pensar, por ejemplo, en algo tan sencillo como ¿qué voy a comer hoy? Habemos quienes podemos tomar esa decisión. Hay muchos otros que no pueden tomar esa decisión porque han sido abandonados por este sistema. Pensemos desde lo que nosotros podemos hacer y generemos un cambio. Esto es transformador, esto es colectivo, pero lo individual también puede aportar. Vos y yo somos parte de esta historia y vos y yo podemos aportar a soluciones para el cambio climático.